El cuerpo es tan sabio que sabe diferenciar qué tipo de leche hay que producir para un niño y qué tipo de leche hay que producir para una niña. En el 2013, investigadores de la Universidad de Harvard realizaron un estudio de los componentes que tenían las leches maternas producidos para los niños y para las niñas. En este estudio se encontró que para los niños contiene más grasas y proteínas y para las niñas contiene un alto contenido en calcio. Y otro dato muy curioso que se encontró en este estudio es que el cuerpo de una madre produce más leche para una niña que para un niño. Entonces el cuerpo de la madre es muy sabio. Cuando una mamá acaba de amamantar a su bebé, se queda temporalmente sin leche. Y para la subida de esta leche no hace falta un estímulo muy fuerte. Simplemente con ver una foto de su bebé o tan solo como con tener muy presente el recuerdo de su bebé, esta madre puede tener esa subida para tener más leche. ¿Has escuchado acerca de la tetanalgesia? La tetanalgesia básicamente consta de que cuando un bebé va a tener una inyección con el pediatra o le van a hacer algo que le duela o que tenga alguna reacción emocional para el bebé, cuando la madre se lo pone en la teta, esto es como una anestesia temporal en el cual el bebé literalmente se olvida de todo su entorno y se concentra tanto en la teta de la madre que le pueden inyectar y ni siquiera lo siente. Por eso es que se llama la tetanalgesia.